Sí, ahora sí. Sí, sí, porque eso, bueno, ahora afecta a los coches sin etiqueta, pero ya mismo quieren aplicarlo también a los de amarilla, que hay un montón. Y bueno, yo hoy había preparado información de un estudio Sí. para relacionarlo también con eso de los coches de amarilla, que afecta bastante, las conclusiones que se sacan afecta bastante a Barcelona y a Manlleu. Vale. Eh, es sobre un estudio, te pasé una foto ahora al final en la Sí. conversación del WhatsApp, Sí, la tengo. que reciente del 2026 de IS Global de Barcelona, Ahí la que tenemos. es que también ha participado el científico Xavier Perol del CSIC. Ajá. Y os hago 5 céntimos de quiénes son. Es la Fundación Privada Instituto de Salud Global de Barcelona. Mm. Estos son los que asesoraban a la Generalitat de Cataluña en 2020 con lo del, bueno, Lo del lo del bichito. bicho volador. Sí, Sí, exacto, sí. exacto. Es una entidad sin ánimo de lucro de financiación pública y privada. Ya. Y la financiación, para que os hagáis un poco una idea, el 40% de la Unión Europea, el 11% de la Generalitat de Cataluña, el 11% de la Fundación La Caixa y el 8% de Bill y Melinda Gates Foundation, que No. son unos No. angélicos. Muy majos. El presidente es Javier Solana, es un socialista, exsecretario general de la OTAN. Anteriormente era la infanta Cristina de Borbón. Sí. Bueno, pues pasamos a lo que es el estudio. Eso era un poco para que la gente sepa que, bueno, esta institución es pata negra. Sí. Sí. Que digamos, sí. El estudio de IS Global, bueno, compara los años 2015 a 2019, antes de la zona de bajas emisiones, que fue en diciembre de 2019, la de Barcelona, Sí. y lo compara con 2020-2022, después de la zona de bajas emisiones, pero usa datos de otras zonas de Cataluña sin zona de bajas emisiones como testigo para descontar, digamos, la bajada de tráfico que hubo cuando lo de la pandemia y el teletrabajo Sí. y esas historias. Bueno, la idea es buena y eso de, digamos, es un método bastante fiable. Lo que pasa que, bueno, eso, digamos, resta haciéndolo de esta forma, resta la bajada de tráfico de la pandemia, eso lo descuenta, pero tampoco es infalible, porque los mismos autores reconocen que pudo haber más teletrabajo en Barcelona que en zonas periféricas o Claro. rurales. Claro. Pero bueno, de todas formas es la forma más correcta, digamos, de medirlo. Y hago un paréntesis aquí, antes de hablar de las conclusiones del estudio. Antes de la primera zona de bajas emisiones del 2019, ya estaban bajando los óxidos de nitrógeno, el NO2, un 7% respecto a 2018. Esos son datos que Ah, he buscado yo. muy bien. Y la media de los 4 años anteriores a 2019 había bajado un 11,8%, sin zona de bajas emisiones ni nada. Y ha seguido bajando a partir de entonces también. Pero volviendo al estudio, las conclusiones fueron, y lo cito más o menos textual, los modelos estimaron una reducción total de óxidos de nitrógeno, que es de NO2, de 7,6 microgramos metro cúbico en estaciones de tráfico y 4,5 microgramos por metro cúbico en fondo urbano, que son las que están un poco más alejadas del tráfico. Sí. Y, y eso ellos lo atribuyen a la zona de bajas emisiones. Lo que Bueno. pasa que, claro, hay que tener en cuenta que es eso, que bajaba igualmente, la contaminación Claro. bajaba sin hacer nada. Claro. Y luego, Claro, lo porque que es son que las... Sí. el parque móvil circulando se va renovando de manera natural, Ahí sin que está. uno tenga que hacer ningún esfuerzo. Se va renovando y si cada vez los motores son más eficientes, pues no hay que hacer mucha cosa más que dar tiempo al tiempo. Muy buena. Muy Y el, buena. y el teletrabajo que ha seguido y todo. Luego hay otra cosa interesante, que de las partículas PM10 y PM2,5, las reducciones fueron de alrededor de 1 microgramo por metro cúbico y que los resultados fueron más inciertos. O sea que eso prácticamente en partículas no afecta para Es nada. insignificante, sí. Y Sí, sí. sí, sí, sí. Y bueno, otra cosa que es interesante de comentar, lo que hemos dicho, que los límites actuales, Barcelona los está cumpliendo. Vale. Está cumpliendo los límites del Real Decreto 102/2011, que es el actualmente vigente. Y solo en algunas estaciones de tráfico, que son las que pasa más tráfico alrededor, más cerca, solo en algunas no cumpliría por poco
los límites de 2030, que son esos que bajan prácticamente a la mitad. Sí. En lo que es las estaciones de fondo, que están un poco alejadas más del tráfico más grande, incluso ahora estaría cumpliendo. Por lo tanto, cuando una ciudad cumple de forma consolidada los límites vigentes de óxidos de nitrógeno en todas las estaciones, los límites actuales los cumple, la administración debería justificar porque esta medida de las zonas de bajas emisiones provoca un gasto económico elevado y desigual, y si hay una tendencia ya de antes de la zona de bajas emisiones a mejora y que se va manteniendo, que va siguiendo bajando, Claro. pues no puede ser que impongan cada vez más restricciones. Claro. Y bueno, las medidas deben ser proporcionales deben ser proporcionales a las mediciones reales actuales y no los objetivos futuros, que sean esos que dijimos el otro día, los que propone la OMS en un futuro súper estrictos, ni la directiva de 2030, que no son de obligado cumplimiento. Digamos que el ayuntamiento tiene que hacer cumplir lo que es vigente, claro. No anticiparse más de las normativas que van a salir, aún antes apretamos un poco más, porque vamos a recordar que hace poco el área metropolitana de Barcelona, la entidad esta gigantesca, resulta que ha aprobado inicialmente el plan de movilidad, el plan metropolitano de movilidad urbano, de 2025 a 2030, que bueno, ellos incluyen la prohibición de los coches B amarilla a partir de 2028. Sí. O sea, estamos cumpliendo con los límites actuales y a pesar de eso quieren aumentar 2 años antes. Ya estaríamos casi cumpliendo los de 2030, pero claro. ellos 2 años antes ya quieren coger y cortar cabezas. Eso claro. no puede ser. Bueno, esto, aquí... sí, antes de que sigas, es que 2030 está a la vuelta de la esquina y hay una agenda que hay que cumplir, ¿vale? Incluso en el tema del... del... señor Pedro Sánchez lo van a hacer presidente, porque claro, esto lo está haciendo todo súper bien para la Agenda 2030. Están contentísimos con él en Europa. Hombre, le van a hacer Sí, le van a hacer un muñequito de mierda en el parque. Dime, Óscar. Sí. Que claro, lo que tiene que saber la gente que si hay unos límites en 2030 y esta gente de la AMB cogen y votan para hacerlos cumplir en 2028, se están anticipando 2 años. Y quería que la gente supiera que la votación a favor de la aprobación esta inicial para hacer esta restricción, votaron a favor PSC, Esquerra, En Comú Podem y Junts por Cataluña. Hostia. Se abstuvo el Partido Popular y solo votó en contra Vox. Y los conductores deben saber exactamente los partidos que han impulsado y aprobado esta restricción antes de las elecciones municipales de 2027. Qué fotografía, qué fotografía política, Sí, sí, qué fotografía porque política. el área de Barcelona hay una hegemonía muy grande del PSC, pues eso la gente tiene que ser consciente de las consecuencias. Y por otro lado, el estudio tiene unas implicaciones brutales para Manlleu desde el punto de vista legal. Sí. Porque resulta que bueno, el estudio de IS Global es el más riguroso que hay hasta la fecha, de una zona de bajas emisiones, de las contaminaciones que hay, de si hay mejora, de si no, con la metodología esta que corrige un poco lo de la pandemia, la época de pandemia. Y bueno, nos sirve de evidencia con las conclusiones de que la ZB en Manlleu no supera el test de proporcionalidad e idoneidad que exige el derecho administrativo. Es decir, si ni siquiera en Barcelona, con máxima intensidad de tráfico, la zona de bajas emisiones reduce las partículas PM10 y PM2,5, que es el contaminante que preocupa en Manlleu por las causas orográficas, entonces la medida es desproporcionada, porque el problema real no lo va a resolver, es inútil, hablando claro. Sí. Y la idoneidad de una medida, pues eso se mide respecto al objetivo declarado. Es decir, si hay que reducir un contaminante, pues y tú haces una zona de bajas emisiones, pues será proporcional y idónea si realmente funciona para el fin concreto. No si la haces y no tiene ningún efecto, pues eso es un abuso en toda regla. Bueno, y luego sí, están abusando reiteradamente, pero bueno, continúa, sí, perdona. Sí, luego desde el punto de vista ciudadano, si las zonas de bajas emisiones no sirven para las partículas, y eso hay muchos sitios, entre ellos Osona, donde nos quieren aplicar restricciones, no solo en Manlleu, sino plantean la zona de bajas emisiones a toda la comarca supramunicipal,
¿De qué van? Los de Esquerra Republicana, los de Junts, los del PSC en el Consejo Comarcal de Osona, queriendo imponer la zona de bajas emisiones a toda la comarca. Yo me pregunto, ¿por qué no defienden los intereses de la comarca, haciendo de puente con la Diputación, la Generalitat, en lugar de imponer restricciones a una zona de bajas emisiones supramunicipal, sin evidencia que resuelva el problema de las partículas? Porque yo pienso que sería sano, viendo todos estos datos, sabiendo todo esto, que tanto la prensa comarcal, la oposición política, los empresarios, los payeses, que pidan explicaciones a los responsables de esta decisión, ya sea al alcalde de Junts, de Vic, Albert Castells, al alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, al alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, que es de Esquerra Republicana, que además este hombre es el presidente del Consejo Comarcal de Osona, pues es la responsabilidad como representantes públicos de explicar a la ciudadanía que proponen una zona de bajas emisiones a toda la comarca cuando la evidencia científica disponible indica que esta medida no reduce de forma significativa, bueno, irrelevante, las partículas. Y es el contaminante que preocupa pues, aquí en Osona. Y pedir una explicación no es ni un ataque, es una fiscalización política normal, someter a escrutinio público las decisiones, y eso en una democracia sana se tendría que dar. O sea que nosotros hacemos lo que podemos, pero viendo estos datos, esto el que calle otorga, es que ya no, bueno, me parece muy contundente las conclusiones que se pueden sacar de esto. Le voy a dar la palabra a Mónica enseguida, pero dos apreciaciones. Una, no vivimos en una democracia desde hace tiempo, por desgracia. Y segundo, yo creo que ha quedado patente de que en los gobiernos, independentistas o no, me da igual, si es que no estamos hablando de política, ahora no nos importa la política, pero aquellos que